Soy hijo de padre Cucama y de madre Achuar. Vivo aquí en la Amazonía peruana, en el bajo río Marañón. Espíritu. Agua. Cucamano Catupi. Los cocamas aparecen. Yo llevo aproximadamente 17 o 18 años en la radio y desde que ingresé a la radio, junto con otros compañeros, hemos tenido el sueño de trabajar por nuestros pueblos, de trabajar por la Amazonía. Nos parece bastante importante que si pensamos en defender la Amazonía, los pensemos principalmente desde el punto de vista de los pueblos indígenas. Todas las demás ayudas que hayan serán importantes, pero si no la pensamos desde la espiritualidad, desde estas formas de sentir, de mirar la Amazonía, va a ser casi imposible que podamos salvarla. Entonces, para nosotros la Amazonía en realidad tiene dueño. Por ejemplo, las madres de las cochas son dueños de las cochas. Las madres o espíritus de los ríos son dueños del río. Las madres y los espíritus del bosque son dueños. Y cada espacio y territorio tiene dueño, no está abandonado. Y este concepto de dueño desde los pueblos indígenas no significa derecho de propiedad, no significa que yo soy propietario de ese espacio, de ese territorio o de cualquier otra forma de vida en la Amazonía. El término de dueño significa que soy capaz de cuidarlo, soy capaz de protegerlo para compartirlo. En la Amazonía vivimos muchas gentes y las gentes, por ejemplo, como nosotros, que somos las personas, también las aves, que son gentes, los espíritus, que son gentes, los animales, que son gentes, los peces, los árboles, que son gentes. Todas estas entidades también comparten con nosotros responsabilidades, así como el cuidado y también las propias cosas que tenemos aquí, como alimentarse, como construir un techo, una casa, una canoa. Cada una de estas gentes también hace lo mismo en su propio espacio, bajo sus propios códigos. Entonces, lo que ocurre es que nosotros nos pensamos como las únicas personas, las únicas gentes que habitamos en esta zona, en la Amazonía, pero no es verdad. Entonces, nosotros compartimos parte de esta responsabilidad del cuidado de la Amazonía y precisamente porque somos parte nada más de la Amazonía, no somos ni dueños de esta vasta región amazónica, sino simplemente también como otras formas de vidas existimos en esta Amazonía. Por lo tanto, respetar esas otras formas de ser gente y aprender de ellas en su relación con la naturaleza y el cuidado de la misma es muy importante si queremos salvar la Amazonía, si queremos salvarnos nosotros mismos. El río significa mucho más cómo se describe en los libros y cómo se describe desde fuera de la Amazonía. Cada habitante que está relacionado, vinculado a un río, sabe que el río no es solamente un lugar por donde hay que navegar, de donde hay que extraer agua o pescado. El río además es un lugar donde se puede vivir. Muchas familias que vivimos en la Amazonía, a orilla de los ríos, hemos tenido familiares que se han caído al río y no han vuelto a aparecer nunca más. Espiritualmente sabemos que ya están viviendo dentro del río y las formas de relacionarnos con esas personas se hacen a través de los sueños, se hacen a través de sesiones de ritos chamánicos, otras formas que los chamanes conocen, a través de los cuales nos vinculan y nos relacionan, nos llevan a ese mundo o traen al ser querido, a tu familiar, desde las profundidades del río, donde también hay ciudades igual que acá. Por lo tanto, el respeto sobre ella y el cuidado sobre el río es distinta, porque ya no estamos protegiendo solamente una fuente de agua o un canal de navegación, estamos protegiendo el espacio de vida donde vivimos, donde viven nuestros familiares y un espacio sagrado para todos los cucamas. En los últimos años, el movimiento ecologista en el mundo ha sido muy fuerte y han
emprendido campañas, marchas, que vemos con buen ojo y con mucho cariño. Sin embargo, cuando pensamos en la Amazonía, tenemos que introducirnos en esta forma de pensar de los pueblos. Por ejemplo, no se puede pensar en los ríos, en salvar los ríos, si no entendemos la complejidad de las relaciones entre los pueblos y el río. Las madres, las gentes que viven allí, las ciudades y toda la oralidad que lo que hace es expresar el contenido, el significado y la importancia que tienen los ríos para todos los pueblos. Si los ecologistas se meten a entender, a sentir y a vivir de esta forma, o por lo menos hicieran un intento de acercarse a estas formas de vivir y de pensar, ayudarían muchísimo en favor de la Amazonía y de cualquier otro espacio que queramos cuidar y proteger. Una de las actividades más destructivas en la Amazonía ha sido el extractivismo. Desde 1970-71 se empezó en la Amazonía de Perú a explotar petróleo. Desde entonces ha habido desastres ecológicos, derrames de petróleo permanentes. Hasta este mismo año ha habido derrames de petróleo. Y entonces es una actividad que ha envenenado nuestros ríos, que ha envenenado nuestros bosques por donde pasa, por ejemplo, el oleoducto norperuano, que atraviesa el territorio de la Amazonía, la sierra, hasta llegar a la costa. Entonces, todos estos lugares son lugares que no tienen mantenimiento, por lo tanto, los tubos que conducen el crudo, el petróleo, se han corroído y muchos de ellos han explotado, se han roto por corrosión. Cuando se empieza recién a denunciar al Estado, entonces aparece un culpable y el culpable somos los pueblos, cuando el responsable de toda esta destrucción es la propia empresa y también el Estado, que es cómplice de las empresas que ocultan todo tipo de desastres y daños a nuestra población. Hay cientos de niños, cientos de mujeres y hombres enfermos a causa de los derrames de petróleo y metales pesados en la sangre de la gente. Y esto nos preocupa muchísimo, dado que no hay respuestas a esta tragedia que estamos viviendo en la Amazonía. Muchas familias que viven en Europa probablemente están poniendo su dinero en empresas que operan aquí en la Amazonía, en América Latina y en Perú. Muchas de esas familias no saben cómo se está utilizando su dinero, no les cuentan, no les explican. Quiero decirles a todas esas familias en Europa que no se preocupen solamente en sus ganancias, porque mientras ganan su dinero, mientras invierten y ganan, incrementan su capital, aquí lo que traen es muerte, lo que traen es destrucción. Mis hermanos eran pescadores, pescadores buenos. Uno a uno se los comió el oro negro. Uno a uno se los fue llevando. Se llevó también a mi madre. Mi madre se marchó una tarde justo después que el sol se había ido. Nos llamó para despedirse. Yo no estuve. La Amazonía enfrenta muchas amenazas. Tenemos el megaproyecto que lleva más de una década, el megaproyecto IRSA, que es la infraestructura para la integración suramericana, que ha construido muchas carreteras. Otra de las amenazas dentro de este mismo proyecto tiene que ver con la hidrovía amazónica, que pretende convertir los ríos de la Amazonía en carreteras, literalmente. Entonces se piensa dragar el río Amazonas, el río Ucayali, el río Marañón y el río Guayaga para la adecuación del río a los barcos de hondo calado que vendrían desde Brasil hasta Yurimaguas en Perú y luego a la costa de Perú por carretera. Este proyecto de mega inversión amenaza con la vida de nuestros ríos, amenaza con la vida de muchas familias y tantos pueblos que habitamos en las cuencas de estos ríos. Hay otro concepto en la Amazonía que se está difundiendo desde hace un buen tiempo y es el concepto del buen vivir, que nace desde los pueblos indígenas.
para proponérselo a los gobiernos, a los estados, que las formas de vida de los pueblos no son como se vive en las ciudades, en estas grandes metrópolis. Hablar del buen vivir significa incorporar todos estos elementos propios de la vida, del pensamiento, de los sentidos, del sentir de los pueblos a la vida diaria. Entonces se ha ido perdiendo estos elementos debido a que los propios gobiernos han ido transformando a su propio antojo el buen vivir. Por lo tanto, el buen vivir para muchos gobiernos, muchos estados se ha convertido en hacer obras en los territorios de los pueblos para beneficiar económicamente a los pueblos. Lo único que se busca aquí es llegar a un acuerdo donde el Estado y los gobiernos puedan seguir explotando la Amazonía y los pueblos también puedan ir metiéndose poco a poco en esta forma de vida del capitalismo, de consumismo y de vaciedad, ¿no? Yo sueño con que mis hijos puedan tener un espacio limpio, bonito, lleno de alegría, de naturaleza limpia. Desde mi casa puedo ver el río Marañón, escuchar el canto de los pájaros y me gustaría que mis hijos también pudieran disfrutar de una vida así, que pudieran pescar, que pudieran alimentarse de ricos pescados y otros alimentos más que la Amazonía nos provee y que si lo hacemos responsablemente podemos vivir en armonía y felices. Les mando un abrazo desde el pueblo Cucama, aquí en la Amazonía de Perú.